Muchísimas gracias a todos los organizadores por traernos a recordar acá el proyecto zapatista, en especial a Pati Galeana, que siempre nos invita a la reflexión histórica para echar luz sobre el presente. Eh, a raíz de una de las preguntas que estaban acá en la mesa anterior, me vino a la cabeza la idea de que tenemos casi siempre la intención de juzgar la historia como un proceso ascendente, como si siempre fuéramos en un sentido lineal hacia el progreso, pero en realidad en todos los países la historia no avanza de manera lineal hacia el progreso. Siempre hay avances y retrocesos, y el que haya avance o retroceso creo que depende en muchísimo de cómo los hombres enfrentan los problemas que les toca vivir. En ese sentido, ¿cómo evaluar la situación actual que estamos viviendo en México? Y creo que el proceso de crisis que nos impactó de manera más fuerte a partir de 2008 no se ha resuelto y ahora amenaza con profundizarse. Podría decir el presidente, yo no soy responsable de que la crisis, como lo ha dicho, yo no soy responsable de la crisis que estalló en Estados Unidos, nos está pegando en la economía mexicana, y aunque al inicio plantearon, secretario de Hacienda, Banco de México, que teníamos una economía blindada, sólida, con suficientes reservas internacionales y que los estornudos de Estados Unidos ya no generaban gripes en México, bueno, la terca realidad nos dice, no, miren, sí tienen una economía bastante vulnerable. Solo en 2009 decrecimos cerca de un 7%, que ya en las cifras oficiales se volvió 6.3%, el decrecimiento más grande de América Latina. ¿Por qué decrecimos más que otros países de América Latina que podrían tener un ingreso medio incluso menor? ¿Por qué decrecimos menos de Brasil, que tiene un ingreso semejante al mexicano y una estructura productiva que en los 70 era más atrasada que la mexicana? ¿Cuál es el origen de la vulnerabilidad que muestra nuestra economía actualmente? ¿Por qué nos pega tanto esta desaceleración en Estados Unidos, que se convirtió en crisis ya en 2008 y de la cual no ha podido salir y que ahora amenaza con recrudecerse? Me parece que ello tiene que ver, y de ahí el cambio en el título de la ponencia. Había pensado inicialmente hablar sobre el agro, pero creo que no es suficiente hablar del agro porque tiene que ver con todo un programa de desarrollo nacional que, desde mi perspectiva, se asemeja cada vez más al porfiriano, y no porque no haya habido revolución, sino porque lo que conseguimos durante la revolución se ha retrocedido. En ese avance no lineal, muchas de las conquistas que teníamos se han perdido y ahora tenemos un tipo de crecimiento más semejante al porfiriano, decíamos, mucho más ha privilegiado el lugar del que surgió después de la revolución, que privilegió el desarrollo del mercado interno, la industrialización, la intervención del Estado. Este nuevo modelo que se impone en México desde 1982 privilegia las exportaciones, el vínculo con el mercado mundial y espera crecer captando inversiones extranjeras directas. ¿Cuál es el mecanismo que utilizamos para crecer y colocarnos de mejor manera en el mercado mundial? Desde mi perspectiva, un mecanismo bastante semejante al que se utilizó en el porfiriato. En el porfiriato, las haciendas se expanden,
se amplía la frontera agrícola vendiendo las tierras públicas y fragmentando las tierras de las comunidades indígenas. Algunas de estas fragmentaciones habían iniciado desde antes, pero sobre todo durante el Porfiriato, al tener como gran atractivo para el crecimiento la exportación de materias primas, muchas de las cuales fuimos fijadores de precio mundial, como las del Enequén, se volvió muy atractivo hacerse de las tierras de las comunidades. Y es en esta fragmentación de las tierras de las comunidades, cuando no se puede demostrar con los títulos de propiedad que se tenían, muchas de estas comunidades perdieron sus tierras. Se calcula que el 80% de todas las comunidades fueron absorbidas por las haciendas. Se dio un remodelamiento del país, las tierras fértiles que ocupaban las comunidades fueron acaparadas por las haciendas y las comunidades que sobrevivieron se tuvieron que subir hacia las montañas. En la actualidad, y luego esa fuerza de trabajo se utilizó pagándole bajísimo, dándole para que cultivara una parte de la misma hacienda en la que producían sus propios alimentos. El salario que se pagaba en estas haciendas era bajísimo, con lo cual se podían colocar nuestras exportaciones a precios muy competitivos en el mercado mundial porque casi no se pagaba el valor de la fuerza de trabajo. Hoy, las grandes exportaciones que estamos haciendo en México también las estamos haciendo mediante el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Nuestra principal competitividad se está dando por el abaratamiento de la fuerza de trabajo y no por innovación tecnológica. Nos hemos convertido en una economía industrial ensambladora, importamos el 80% de cada peso que exportamos, queda el 20% en el país. No estamos generando cadenas productivas ni estamos comprándole a otras ramas o a otras empresas que produzcan bienes mexicanos porque estamos trayendo del exterior. La compañía transnacional nos manda las partes automotrices, se ensamblan en México y de México se mandan a Centroamérica. Había traído unas gráficas para mostrarles, pero creo que no las está leyendo la máquina, para mostrarles cómo nuestro crecimiento ha sido desde 1982 hasta la actualidad zigzagueante. Un año crecemos, otro año decrecemos, pero nunca en promedio hemos rebasado el 2%, lo que nos da una tasa de crecimiento por debajo de la tasa de crecimiento de la población. En términos reales estamos estancados y a partir de 2005 estamos decreciendo. En el régimen último no hemos tenido crecimiento real. Y, sin embargo, se sigue insistiendo en que debemos de tener un país que garantice y dé confianza a los inversionistas extranjeros. En 1980, más o menos, la economía nacional, el PIB, del PIB nacional, de todo lo que se produce en el país, las inversiones extranjeras directas acumuladas representaban más o menos como el 6%. Hoy representan el 37%. Muchos sectores de la economía, esta industria maquiladora no obedece a lo que nosotros necesitamos para comer, para vestirnos, para innovar tecnológicamente y producir mejores bienes y mercancías, sino que responde a la cadena productiva que se ha generado en el exterior, a estas empresas transnacionales que están determinando qué nos compran y cuánto nos compran. En la producción agrícola es una parte más pequeña la que se produce para el mercado interno que la que se produce para el mercado mundial. Igualito sucedió a fines del Porfiriato. La distribución del ingreso que está generando, esto ha significado en términos reales una desindustrialización del país. Hasta 1970 teníamos más o menos la industria aportaba al PIB alrededor del 23% de todo lo que se producía en el país. Hoy aporta el 17%. El sector agrícola
aportaba en ese momento, en los años 70, a finales de los años 70, alrededor del 15%. Hoy está aportando el 5%. ¿Y qué nos ha traído esta vinculación con el mercado mundial? Uno diría, ganancias importantes, si es eso lo que están decidiendo nuestros gobernantes. Pues no, tenemos una balanza comercial deficitaria. La mayoría de los años compramos más de lo que vendemos. ¿Qué significa esto? Que hemos generado una economía vulnerable que no está produciendo para lo que necesita su población y que tampoco puede generar los empleos ni los niveles salariales que estamos demandando porque se ha concentrado en reducir el valor de la fuerza de trabajo para poder ser competitiva en el exterior. Estas empresas transnacionales que funcionan en el país no contratan directamente a la fuerza de trabajo, sino lo hacen a través, con todas las prestaciones de ley que debieran de tener, sino que lo hacen a través de empresas subcontratistas. Estas empresas subcontratistas lo que han hecho es tratar de abaratar cada vez más los costos de la fuerza de trabajo poniendo contratos temporales y flexibles. Esta flexibilización laboral en el que se encuentra de toda la población ocupada, el 62% de la población ocupada, nos ha conducido obviamente a que haya un deterioro de los salarios reales. Los salarios reales representaron en 1976 el 39% del PIB. De todo lo que se producía, de todo el ingreso nacional, el 39% en 1976 eran salarios. Hoy solo son el 28%. Ha habido una pérdida de casi 10 puntos, de 11 puntos del PIB, lo cual significa una polarización social y también significa un decrecimiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.